Hola de nuevo, en este video vamos a dar respuesta a la pregunta de por qué es importante la elasticidad precio de la demanda para los negocios. Para ello voy a hacer uso de un análisis gráfico para explicar, la importancia que reviste para los negocios el conocer, el calcular la elasticidad precio de la demanda. Específicamente lo que vamos a hacer es analizar la relación entre las elasticidades y el ingreso de las empresas, en este caso pues las ventas. Ya sabemos a estas alturas que el ingreso se determina por el precio multiplicado por la cantidad que se vende de ese producto o de ese servicio. Vamos a continuar con el análisis que veníamos manejando con estos mismos datos. En esta tabla se señalaba que, por ejemplo, si el precio fuera 6, la cantidad demandada sería 0, y a un precio de 0, es decir, si fuera gratis, pues la cantidad demandada sería de 60. Hasta ahí no hay ninguna novedad, la novedad es en la parte de abajo de esa curva, de esa gráfica, en donde en el eje vertical vamos a graficar lo que es el ingreso total y en el eje horizontal se va a graficar la cantidad vendida de ese bien o de ese servicio. Entonces vayamos a analizar el punto A. En el punto A el precio es 0 y la cantidad demandada de 60. ¿Cuál es el ingreso para la empresa? Pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque 60 por 0, pues obviamente nos va a dar 0. Ese sería nuestro punto A. Ahora bien, en el punto B observamos que a un precio de $1 se demandan 50 unidades de ese bien o de ese servicio. Por lo tanto, el ingreso de las empresas va a ser el precio, que es 1, multiplicado por la cantidad, que va a ser 50. Por lo tanto, la cantidad, las ventas de esa empresa va a ser de 50. Los ingresos de esa empresa va a ser de 50. En el punto C tenemos que el precio es de 2 y que se demandan o se compran 40 unidades. Si nosotros multiplicamos 40 por 2, pues nos va a dar 80. Ahí está el punto C. En el punto D observamos que el precio es de 3 y se compran 30 unidades de ese bien o de ese servicio. Si nosotros multiplicamos 30 por 3, nos va a dar 90. Si el punto, no, ahora nos vamos al punto F, en donde el precio es de 5 y a ese precio, como va subiendo el precio, pues obviamente la cantidad demandada va a ir cayendo. Se van a vender nada más 10 unidades de ese bien o de ese servicio. Entonces 5 por 10 va a ser de 50. Observamos que después del punto D, pues el ingreso de las ventas pues cayeron. Y si el precio es demasiado alto, digamos 6, pues nadie va a comprar a ese precio tan alto. 6 por 0, pues nos va a dar 0. Entonces, ese va a ser, digamos, el precio la curva de ingreso del empresario. Si nosotros unimos estos puntos, vamos a tener esta curva en forma de campana y podemos hacer la siguiente interpretación. En el punto D, si es en donde se alcanza el máximo ingreso posible. De hecho, este punto, el punto D, es el punto de la elasticidad unitaria. Entonces ya nos está diciendo que cuando la elasticidad es igual a 1, los ingresos del consumidor, bueno, más bien los ingresos del empresario llegan a su punto máximo. ¿Sí? En el punto D, los ingresos de la empresa son máximos. A partir de allí empiezan a descender los ingresos de los ingresos de la empresa. Por el contrario, en el punto A, B, C, estos ingresos empiezan a aumentar. Entonces, en ese punto, ¿sí? Los ingresos empiezan a aumentar. Imaginemos que estamos en el punto C. ¿Qué pasa en el punto C? En el punto C, a un precio de 2, se demandan 40 unidades de ese bien, por lo tanto los ingresos son de 80. Entonces, si nosotros aumentásemos el precio de 2 a 3, podríamos obtener un mayor ingreso, ¿sí? Es cierto, las ventas, la cantidad demandada va a caer. Si nos movemos del punto C al punto D,
es evidente que la demanda va a caer, la cantidad demandada va a caer de 40 a 30. Sin embargo, esto es compensado por un aumento en el precio de 2 a 3, de tal manera que los ingresos van a aumentar. En el punto C, ¿sí? ¿Conviene subir o conviene bajar el precio? Pues ya hicimos el análisis, en este caso conviene subir el precio, puesto que a pesar de que la cantidad demandada de ese bien o de ese servicio caiga, ¿sí? Esto se ve más que compensado por el aumento en el precio. Entonces, en este caso conviene evidentemente subir, ¿sí? Del punto D al punto A es lo que llamamos la zona relativamente inelástica de la curva de la demanda. Por su parte, ¿sí? Por su parte, la otra zona representa la zona inelástica. Pensemos en la siguiente pregunta: ¿qué pasa en el punto E? ¿Sí? En el punto E el precio es de 4, ¿sí? Y a ese precio de 4 se demandan 20 unidades. Por lo tanto, en el punto E los ingresos son de 80, porque 20 por 4 pues nos va a dar 80. ¿Qué pasa en el punto E? ¿Conviene subir o conviene bajar el precio? Evidentemente, en este caso conviene bajarlo, porque es una zona en donde, sí, a pesar de que se sacrifica el precio, se gana o se ve compensado, más que compensado, en un aumento en las ventas. Entonces, en el punto E, ¿conviene subir o conviene bajar el precio? En este caso conviene bajar el precio, ¿sí? Porque a pesar de que se reduce el precio, la cantidad vendida compensa esa caída. Esto es lo que llamamos la zona elástica, es decir, esa zona en donde pequeñas variaciones en el precio provocan un gran cambio en la cantidad demandada. Nuevamente, el punto en donde se maximizan los ingresos de la empresa es en el punto D, punto en donde la elasticidad es unitaria. Algunas lecciones o reflexiones que nos podemos llevar de esto es lo siguiente. ¿Sí? Que esto serviría para establecer una estrategia de precios. Si la elasticidad del precio de la demanda es menor a 1, ¿sí? Es decir, está en la zona relativamente inelástica, pues conviene subir el precio, ¿sí? Porque a pesar de que subas el precio, la demanda va a caer, es cierto, pero va a caer muy poquito. Entonces puede subir mucho el precio y la demanda va a caer poquito, de tal manera que los ingresos se van para arriba. Otras conclusiones: si la elasticidad del precio de la demanda es mayor a 1, es decir, es muy sensible a pequeños cambios, entonces no conviene subir el precio, más bien conviene bajarlo. Conviene bajarlo porque a pesar de que se baja el precio, esto se ve compensado con un gran aumento en la cantidad demandada. Y bueno, si la elasticidad del precio de la demanda es igual a 1, pues, o cercano a ese punto, conviene mejor no mover el precio, puesto que en ese punto es en donde se maximizan los ingresos para la empresa. Entonces podemos ver que con el uso de las elasticidades podemos determinar cuál es el precio óptimo de ese bien o de ese servicio que estamos vendiendo en un determinado mercado, para a partir de ahí tomar la decisión de si se sube, se baja o se deja igual el precio. Entonces, bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.